Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Estás en mute? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estaba tratando de... Ya, Tengo ahí está. ¿Me pasas el fondo, por favor? Sí, claro. Ahí está. Te pasaste. Gracias. ¿Hace cuánto no ves a Katia? Uy, eh, no sé, muchos años. A su esposo sí lo he visto hace poco. Él también estudió con nosotros en Ah, la sí. universidad. Sí, Ah, mira. Leonard. Entonces a él sí lo he visto en la reunión de la Universidad de Lima que hubo hace poco. Ah, fuiste. Sí. Yo casi voy, pero no me dio el tiempo. Sí, ahí nos vimos un ratito. Claro, Katia no se entera de esas cosas porque no usa redes, creo. Bueno, ahí me avisaron algunos compañeros y ya fue. Creo que Nadia también está en Women in Tech, ¿no? Sí, sí, ella fue una de las que me pasó la voz. Está Sergio, mira. Todavía no los han admitido, ¿no? Los asistentes. ¿Cómo? Creo que todavía no están admitidos. Creería que no. Hay 14 ahí, 10. Sí, están esperando. 8:05 dice. ¿Quién va a ser moderador? ¿Eti? No No. estoy segura. Hola. ¿Alguien ahí? Ahí Buenas estás. noches, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Arone, voy a estar a cargo de la moderación del evento. Cualquier coordinación adicional la podemos realizar vía chat. Ya hay algunos participantes que se han conectado a la sesión. Muy buenas noches nuevamente y gracias por participar en la masterclass. Listo, Buenas Sergio. noches, Sergio. Gracias. Gracias.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Masterclass experiencial Cómo evaluar inversiones tecnológicas que generen valor en el negocio. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompañan Marco Fernández del Pomar y Erika Acosta. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarle la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Marco y Erika, les cedo la palabra para que puedan dar inicio con esta masterclass. Gracias, Sergio. Genial, gracias Sergio también. No sé si nos ayudas a proyectar la presentación o... Sí, claro, yo la puedo compartir, no se preocupen. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por estar todos presentes y por unirse a esta sesión. Creo que vamos a tener una buena discusión y una buena charla. Em, Creo que es súper importante hablar de inversiones y de cómo le agregamos valor, pero antes queremos presentarnos un ratito ahí con Marco. Gracias, Erika. Buenas noches a todos. Em, a ver, me presento súper rápido para ir al punto. Yo soy ingeniero de sistemas, 39 años, unos cuantos añitos de experiencia. Ahorita estoy liderando, bueno, creando la PMO de TI en Jambal. Acabo de entrar hace unos 45 días. He pasado por diversas industrias, creo que en la siguiente lámina está, consumo masivo, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y mucha de mi experiencia ha sido en posiciones de liderazgo que no han sido, digamos, muy tradicionales. Entonces, eso me ha permitido forjar un perfil muy tirado a lo poco cotidiano en TI, digamos, porque he pasado mucho tiempo en transformación digital y justamente eso es lo que me permite, digamos, hablar desde una perspectiva más estratégica y no tan tradicional de TI. Hay algo cortito que es más un hobby para mí, es que escribí tres papers de investigación, uno en el 2018, otro en el 2019 y el último en el 2021, y con eso estuve paseando por unos países en congresos internacionales los últimos 7 años, ¿no? Em, eso es, pero sí es tú, Erika. Perfecto. Sí, claro, ahora yo me presento rápidamente. Yo actualmente tengo un rol corporativo en un grupo peruano, de empresas peruanas. Es un grupo familiar que está en proceso de transformación a convertirse en un grupo más empresarial. Es el grupo Dyer Coriat. Eh, bueno, yo tengo unos cuantos años más que Marco, tanto en edad como en años trabajando en tecnología, pero venimos de la misma universidad. De hecho fuimos formados como ingenieros de sistemas. He tenido la suerte de trabajar en un montón de rubros y industrias. Anteriormente a este grupo en el que me encuentro actualmente, también trabajé en otro grupo empresarial peruano bastante grande, y siempre liderando la estrategia de tecnología, de transformación, de innovación. em, en diferentes industrias que han estado en diferentes niveles de madurez también, lo cual me ha permitido aprender ese crecimiento de las industrias, de los negocios, de las empresas, ¿no? Tengo participación, de hecho ahorita participo en 4 de los directorios de las compañías más importantes de este grupo, y ahí he tenido la fortuna de aprender un poco cómo es la dinámica de los directorios y por qué una inversión tecnológica es aprobada o no, y creo que eso es parte de lo que queremos hoy transmitirles en la conversación. Y también he tenido algunos reconocimientos ahí en el liderazgo que he venido desarrollando en la región y en el país. Entonces, para comenzar la charla de hoy, yo quería comenzar con un reto importante que creo que hoy está sobre la mesa para todos los que trabajamos en el mundo de tecnología, y que de repente no lo estamos viendo tan de cerca, pero es una cosa que ya tenemos que comenzar a trabajar y anticiparnos, ¿no? Que anteriormente tecnología era un área.
un área dentro de la empresa, un equipo de trabajo que trabajaba y utilizaba la tecnología porque éramos esas personas que entendíamos ese idioma especial, difícil, y era difícil acceder a ese conocimiento. No sé si se acuerdan, pero yo sí me acuerdo de haber tenido libros así que leer o investigar para entender algún tipo de tecnología. Hoy, en cambio, la tecnología está ya disponible para ser comprensible, usable y aplicada por el negocio mismo, ¿no? Y ya se convierte en un rol bastante distribuido. Entonces, si es así, la pregunta que yo pondría sobre la mesa, entonces, ¿cuál es el rol que hoy tenemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que ahora los expertos y las personas que nos formamos en tecnología durante los últimos 15, 20 años tenemos? No sé ahí qué opinas, Marco. Definitivamente ha cambiado, ya, y lo que sí me he dado cuenta es que lamentablemente, pues al menos a nivel de pregrado no ha cambiado lo suficientemente rápido porque muchas universidades siguen formando la parte técnica únicamente, y que no está mal que formen la parte técnica, es parte de la ingeniería, pero no se le presta mucha atención a alinearse a lo que los negocios necesitan, demandan, requieren, que es más ese pensamiento estratégico que incluye la parte de saber cómo tomar decisiones de inversión en cuanto a tecnología, ¿no? Esta maestría busca resolver eso justamente. De acuerdo. De acuerdo, y justamente ahí es donde tenemos que todos repensar en cuál es, cómo queremos desarrollarnos como profesionales y cuál es nuestro nuevo rol y comenzar a crecer, ¿no? Como profesionales en ese camino. Y otra cosa que me pongo a reflexionar también es, en los últimos años he venido leyendo varios documentos, McKinsey, Gartner, Deloitte, en donde hablan de que a pesar de que hay tanta inversión en el mundo de, primero, transformación digital, hoy en el mundo de inteligencia artificial, sin embargo, así las promesas de captura de valor, es decir, la plata que traemos sobre la mesa como área de tecnología a un negocio, no es lo esperado. De hecho, las estadísticas te hablan de que el retorno típico de una compañía respecto de la inversión en este tipo de iniciativas va entre el 15 y el 30%. Es bastante bajo. Eso significa que más o menos, dando un tema positivo, el 70% de las inversiones que se realizan para este tipo de proyectos no generan el valor esperado. Y eso puede generar mucha frustración. Pero el gran insight es que generalmente no es la tecnología la que falla. De hecho, por el contrario, la tecnología ha evolucionado tanto que la tecnología probablemente hoy facilita muchas cosas. Entonces, ¿qué falla? ¿No? O sea, esa es la pregunta que creo que todos tenemos que hacernos. Y en la experiencia vemos que la mayoría de los problemas que se enfrentan es la decisión que toma el negocio sobre qué tecnología usar, en base a qué supuestos, en base a la madurez organizacional que tiene, en base a la coyuntura. No tiene una imagen real. Entonces, al no tener una expectativa real, la realidad pues choca y finalmente no se logra lo que se esperaba. Entonces, esto es lo que no queremos. Queremos que justamente transmitir esta experiencia y ayudarlos a que ustedes puedan a transparentar estos supuestos y esas decisiones con los líderes de la organización y puedan hacer inversiones inteligentes. Entonces, la paradoja de hoy es que a pesar de que no hay tanto retorno, el acceso a la tecnología hoy es brutal, ¿no? O sea, tenemos muchas posibilidades de poder decidir. Em, la IA generativa, no sé si ahorita alguien se anima a contarnos su experiencia, pero yo por lo menos les decía ahora a unos compañeros, yo recién este año he podido sentir cómo mi productividad individual se ha transformado de una manera significativa de lo que antes podía hacer en una semana, lo hago en menos de un día. Y esa es una experiencia increíble porque estamos en ese nivel en donde realmente podemos hacer muchísimo más. Tenemos la nube, tenemos los SaaS que en algún momento irán transformándose, las automatizaciones, el acceso a los datos. Entonces, ahí Marco, no sé qué opinas respecto al tema de la disponibilidad de datos, de información, o sea, ¿cuál es la dificultad entonces para tomar decisiones? Lo irónico ahí es, y como bien dices, que es tan fácil acceder a esta, pero
se ha vuelto tan difícil realmente sacarle provecho, ¿no? A un nivel empresarial. Hay diversas razones, ¿no? Normalmente este tipo de situaciones complicadas siempre se explican de forma multivariable, es decir, que no hay una sola causa, pero sí apostaría que una de ellas es que los negocios en general se han vuelto tan complejos que a pesar de que hay mucha tecnología disponible que puede resultar relativamente fácil de utilizar, es esa complejidad de los modelos de negocio la que finalmente complejiza el implementar una u otra tecnología, ¿no? Ujú. Y el no saber alinearlo con lo que realmente puede generar esta tecnología. En el caso de IA hay un montón de casos, lamentablemente, donde la empresa simplemente busca implementar IA porque está de moda, es una ola, sin pensar en realidad cuál debería ser el retorno de ese tipo de inversión. Sí, está bien que todo el Exacto. mundo lo haga, pero hay que solamente detenerse un momento a analizar exactamente cómo se va a integrar esa nueva tecnología en el modelo operativo que tenemos. De acuerdo. Y, sí, y un error común que he visto los últimos 3 años, que también he venido asesorando empresas, es que algunos argumentan, y es válido, oye, implementé este modelo de inteligencia artificial o este agente y sí, me trajo resultados, ¿no? Mira, incrementé, no sé, 5% las ventas. Ok, válido. Imagínate si lo hubieras hecho de una forma adecuada y eficiente con una integración total. ¿Cuánto hubieras traído? No hubiera sido 5, hubiera sido Ujú, 10, 15 más. ujú. Es cierto. Es cierto y lo que tú dices es súper cierto, ¿no? A veces la complejidad del entorno y la realidad de la empresa no siempre es modelada en el momento de determinar una inversión tecnológica. O sea, yo modelo la implementación, el proyecto, algo muy puntual, pero toda esa complejidad de negocio, el estadio de mis datos, la madurez organizacional, la gestión del cambio que tengo que tener, el costo de no hacer nada, el costo de oportunidad, ¿no? Lo que pierdo a futuro, sin pensar en el presente, ese criterio de inversión no se modela correctamente. Entonces no tenemos casos de negocios sólidos o iniciativas que nos permitan tomar decisiones, información suficiente para tomar decisiones asertivas si debemos o no invertir en tecnología. Y mucho menos tenemos la capacidad de asegurar que ese retorno se da, ¿no? Muchas empresas no hacen esa validación de yo prometí 5, estoy generando 5, sigo generando 5. Eso es todavía un nivel de madurez superior, pero deberíamos de aspirar a eso porque para eso estamos nosotros. Entonces, el rol de TI, para responder a la primera pregunta, yo creo que evoluciona en el tiempo. Antes nosotros estábamos muy enfocados en hacer, ¿no? O sea, en construir estas tuberías, estas arquitecturas, esa tecnología, en dar soporte, en habilitar, porque el negocio no podía trabajar sin un ERP, no podía trabajar sin un sistema de CRM, lo teníamos que implementar. Y de hecho, mis objetivos de resultados, de bono, tenían eso, ¿no? Implementar proyecto de, ¿no? Ejecutar tal en tanto tiempo, con tanto costo. Pero esto ha cambiado y ya hoy la realidad es que ya TI no necesita garantizar la implementación, eso está given, o sea, tú tienes que hacerlo y si no lo haces tú, también lo puede hacer el negocio en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que hoy deberíamos de hacer o que hoy tenemos que hacer? Es asegurar que la tecnología genere valor y de hecho eso refleja también mis objetivos. Hoy me pagan o me dan un bono adicional en la compañía si es que yo logro traer el retorno esperado, el EBITDA a la compañía estimado por iniciativas de transformación digital exitosas, ¿no? Si no salen bien y no traigo esa plata, entonces no tengo derecho al bono. Entonces ya no me miden por una implementación, sino por un resultado que yo estoy trayendo mi aporte a la compañía. Eh, y esto también va a complementarse, no va a ser suficiente. O sea, ahí nos quedamos todavía a la mitad del camino. Bien, lograste, ¿cómo se llama? Implementar, hacer, lograste generar valor, check. Pero ahora sabes qué, tu equipo, ese pipeline para poder hacer y transformar cosas no es suficiente. Necesitamos más gente, necesitamos que esto sea transversal, que la organización
pueda ser autónoma. Y por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a gobernar capacidades, tenemos que diseñar esa forma común, esa arquitectura, ese diseño, esa metodología, esos frameworks de trabajo, para que la organización de una manera ordenada, sostenible y segura, y ahí resalto la parte de seguridad, con responsabilidad además, pueda hacer esto más rápido. Porque no solamente queremos generar valor, sino queremos generar valor más rápido. Entonces, ¿tendrás algún ejemplo que nos puedas contar un poco de esta evolución, Marco, en tu carrera? Sí, varios. Mira, para cuando yo entro ya a posiciones de liderazgo, yo entro más que nada en un TI tradicional, pero bien evolucionado, que fue en Verizon Enterprise Solutions, empresa de Estados Unidos, y era súper maduro. Pero sigue siendo un TI tradicional, ¿ya? Y ahí les hablo 2016. Ellos ya estaban en el hoy, ¿no? Veían eficiencia, retorno de inversión, asegurar que lo que se está construyendo efectivamente es lo que el negocio necesita, ¿no? Y un poco de transformación por ahí. Es cuando ya aterrizo en transformación digital en Alicorp, donde ya em, empiezo a empujar esa nueva forma de gobernar, porque ya se empieza a hablar, o perdón, desde el inicio hablábamos con un idioma financiero que es sumamente importante, y los invito a todos a que comiencen a pensar de esa forma. El ROI es lo típico que todo el mundo sabe. Tienen que hablar de EBITDA, tienen que hablar de payback period, tienen que hablar del cost to serve y diversas cosas que los van a ayudar a arrimarse un poco más y entender la perspectiva de negocio, ¿no? Pero incluso en Alicor, siendo maduro para empujar esa transformación digital, hubo un camino muy largo de recorrido que me permitió, por supuesto, aprender y evolucionar para ir más a lo que ha explicado Erika en lo que se requiere ya mañana, ¿no? Donde es necesario tener algo tan elemental como es una arquitectura empresarial que debe asegurar el alineamiento de lo que haga TI, de sus inversiones con lo que realmente requiere la organización, y no solamente una idea suelta que haya salido por ahí. Una gestión de portafolio, la parte de gobierno es un tema muy amplio y no voy a entrar en eso, pero no muchas organizaciones, ni siquiera muchas maduras, lo aplican realmente, y si lo aplican no necesariamente lo aplican bien. Y hay un montón yo ya no llegué a ver IA en Alicorp, ¿ya? Pero sí lo estoy viendo ahora, y de seguro tú, Erika, de todas maneras lo estás viviendo, ¿no? Entonces, Sí, y justo sí. tenemos varias preguntas de IA. No sé si comenzamos a resolverlas porque tenemos varias preguntas. Nos pregunta, no sé, dice asistente anónimo, pero dice, las grandes empresas aún se tienen bloqueados el acceso a la IA de los usuarios finales y optan solo por usar Copilot, perdiendo la potencia de Claude y OpenAI, limitando la productividad. ¿Cuál sería la sugerencia? Si quieres, yo respondo esa y Dale. vamos haciendo ping-pong y te hago la siguiente pregunta. A ver, yo les cuento un poco mi experiencia. Realmente lo importante, yo creo que hasta ahorita lo que he aprendido en todo este tiempo de exploración de IA, porque creo que es un camino todavía de exploración en donde estamos aprendiendo constantemente, es que sí tenemos que diseñar un gobierno de inteligencia artificial. ¿Ya? Ese gobierno de inteligencia artificial está compuesto por muchos frentes. Uno de los frentes es justamente cuál va a ser nuestra arquitectura tecnológica de soporte para la inteligencia artificial, porque dentro de todas las cosas tenemos que validar esa arquitectura, asegurar que la tenemos licenciada, asegurar que la tenemos segura, asegurar que podemos proteger la información que subimos ahí, porque hay un tema de datos personales, acceso a nuestros sistemas, que sea compatible con nuestra nube, etcétera. O sea, hay una definición que tenemos que hacer. Pero en particular, nosotros hemos encontrado muy difícil casarnos solamente con un producto para hacer una actividad. Nosotros siempre aterrizamos primero el problema de negocio
aterrizamos bien el caso de uso e identificamos qué herramienta tecnológica es la más adecuada para cubrir ese, ¿cómo se llama? Ese desafío de inteligencia artificial que tenemos adelante. Entonces, Azure tiene una suite de soluciones, no es solo Copilot, de hecho hoy Copilot incluso se ha amarrado con una serie de LLMs, tiene ChatGPT, tiene los modelos de Claude embebidos, que son, ¿cómo se llama? Los de Opus, tiene acceso al Coword y al Notebook de más o menos una réplica de lo que tiene Google. Google tiene una serie de productos y así cada nube y gran jugador tiene una serie de productos y lo que tenemos que entender es hoy, ¿qué quiero hoy resolver con la IA? Hoy quiero resolver algo que esté dentro de mi entorno colaborativo y yo tengo Microsoft, entonces pues Azure hace sentido. Yo hoy quiero resolver algo que está relacionado a lo que tengo en un servidor en la nube y entonces ahí tengo que enfocarme en ese sentido. Pero nuevamente, regreso al inicio. No es un tema de qué tecnología, la tecnología está disponible y les aseguro que hoy vemos casos de uso que Cloud puede resolver y que probablemente Gemini también. O de repente otra solución en Azure, en Azure también. Entonces lo que queremos hacer es ver qué decisión queremos resolver con la guía, cuál es el problema de negocio, cuál es el retorno de la inversión. ¿Amerita utilizar guía para esta actividad? La vez pasada veíamos que si consumíamos X créditos, de repente costaba más caro que la persona que hacía esa actividad. Entonces, aseguremos que tengamos ese scope primero y la tecnología hay que definirla y gobernarla. Siguiente pregunta para ti, Marco. ¿Cómo perciben el nivel de aceptación o adaptación del uso de la IA desde la gerencia o el directorio? ¿Y qué comentarios o percepción se tienen actualmente bajo la óptica de seguridad de la información? Esto lo hace Víctor Cham. A ver, el nivel de aceptación yo he participado en varios comités de gerencia y comités y directorios. Ujú, La adaptación en general es que quieren implementarlo, quieren adaptarlo, muchas veces, en algunas ocasiones, un poco empujan bastante el que la gerencia de la organización o del grupo efectivamente vayan por ese camino. Em, Sí he notado que a veces se emocionan mucho y simplemente quieren hacerlo por hacer, que es de hecho bastante común en empresas medianas para abajo, porque realmente no entienden las implicancias, ¿no? Y a veces no se dan cuenta que tienen otras prioridades, un desorden interno que resolver, pero como la I está en todos lados y lo escuchan en todo momento, creen que esa es la solución a muchos de los problemas y lamentablemente no lo es, ¿no? ujú, Em, Ahora, en la óptica de seguridad de la información, mira, creo que va a depender mucho de la industria. Ejemplo, banca, que es altamente regulado y maneja información muy, muy sensible, obviamente va a tener procedimientos de seguridad de la información diferentes a lo que vendría a ser una empresa de cosméticos, ¿no? Donde es mucho más fácil abrir un ChatGPT Cloud a los usuarios, a sus colaboradores internos y que comiencen a compartir información de la organización sin problema. Entonces, yo creo que tiene que ser la aplicación de seguridad de la información con el tema de IA tiene que ir de la mano con lo que demanda esa industria, ¿no? ujú. El apetito Y de riesgo. sí, tal cual lo mencionas tú. Eso Sí, es. Ahora, perfecto. nos Ay, perdón. saltamos una, creo, Sí, de Sergio, me Erika. había O olvidado. quieres dejarlo para después? Em, la siguiente de Víctor sí está en una diapositiva. La de Sergio es súper válida. Y creo que la respondí anteriormente, o sea, sí, definitivamente algunos casos de inteligencia artificial no se pueden resolver porque todavía no tenemos Mm. planteado el problema a resolver, o no tenemos la data completa, o no tenemos el proceso correcto, o no tenemos la gente que sepa cómo aprovecharlo o adoptarlo incluso. Eh, Nosotros en nuestro caso hicimos un modelo analítico muy bueno, con data muy limpia, todo perfecto, pero lo importante era que el modelo analítico finalmente genere una alerta y la gente responde a la alerta. Pero si ese mindset todavía no está establecido para ejecutar esa alerta, el modelo analítico perfecto, maravilloso, la alerta check, pero la productividad sigue igual. Entonces tenemos que hablar
que no es solamente un tema de tecnología, no es solamente un tema de procesos, hablamos de las tres capas siempre, personas, procesos y sistemas. ¿Sí? Eso sería como respuesta para Sergio. Y sí avanzo un poquito para justamente eh, responder a la pregunta de Víctor más adelante. Bueno, si tuvieras 5 millones de dólares y solo pudieras elegir una inversión, ¿qué priorizarías? No sé quién quiere intervenir, de repente alguien de la audiencia quiere responder por chat o no sé si pueden intervenir en la clase. Si pueden participar a través del chat y la sección Q&A. Ok, Pueden enviar sus consultas y comentarios a través de ¿cuál esa. creen que es la inversión a la que deberíamos de ponerle la apuesta? ¿No se animan? Ahí alguien dice, depende del problema. Otro dice plataforma de datos. Ujú, está bien. Invertir en la bolsa. Realmente va Eh, a depender, no necesariamente del problema, va a depender de la estrategia de negocio. O sea, vamos a entender cuál es el problema de la empresa, qué está enfrentando, qué necesita construir y también no se olviden que toda empresa tiene una cantidad de dinero asignado en el año para inversiones, para gastos, tiene un P&L, ¿no? Y ese P&L y esa capacidad de inversión es lo que ellos tienen que decir, ¿qué entra en mi portafolio? ¿Qué puedo pagar este año? ¿Quiero enfocarme en el presente porque si no me voy a la quiebra y no tengo flujo de caja? ¿O quiero apostar en el futuro? Porque la competencia me va a destruir si es que no construyo algo en los siguientes 6 meses. Entonces, creo que lo importante no es elegir una, sino es entender el estadio de la empresa para elegir una. Y no siempre la mejor tecnología es la mejor inversión. Les explicaba que depende del problema del negocio, la urgencia del riesgo, la capacidad organizacional, el valor esperado y el portafolio, ¿no? Lo que les acaba de mencionar un poquito. Y entonces, cuando hacemos una inversión tecnológica, generalmente deberíamos hacernos 4 preguntas. ¿Qué problema de negocio resolvemos? ¿Cómo capturamos el valor? Y ese cómo capturamos el valor tiene que ser real, no teórico, porque a veces me sacan casos de uso de personas que te dicen, sí, yo voy a ahorrar 3% de tal cosa. ¿Cómo sacaste eso? ¿De qué data viene? ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Cómo estás seguro de que me vas a cumplir eso? ¿Qué medidas vas a tomar para lograr ese ahorro? Entonces, ese cómo se captura tiene que tener owner y tiene que tener un backing que asegure que es real. ¿Qué evidencia tenemos antes de escalar? O sea, a veces experimentamos y cómo sabemos que ese experimento realmente tiene un resultado que cuando lo escale me va a dar el retorno esperado. Y finalmente, ¿por qué esta inversión y no la otra? Porque no se olviden que cada vez que yo escojo algo, dejo de escoger otra cosa. Entonces, esas son las 4 preguntas que creo que valdrían la pena hacerse en toda inversión tecnológica. Y entonces, justamente lo que nos contaba Marco, ¿no? Todas las empresas hoy te dicen necesitamos IA. Paga, no importa, ponía, ¿no? Justo un alumno en la clase pasada nos decía, en el banco compraron IA y dijeron, bueno, vamos a usarla todos y eso tiene que mejorar el tiempo de desarrollo de las aplicaciones. No sé cómo lo haces, pero se compra, ¿no? Y compraron antes de definir el problema. Eh, Y realmente no es lo correcto. La formulación correcta debería ser cuál es el problema de negocio que voy a resolver con esta solución, ¿no? O sea, estamos perdiendo conversión, no ofrecemos la propuesta correcta al cliente y necesitamos hacerlo a través de una solución que requiere inteligencia artificial. Es un poco distinta la manera como vemos el tema. Eh, Ahí nos cuentas un poquito, Marco, tu experiencia en este tipo de problemas de negocio típicos en directorios que se aprueban inversiones locas. Mira, un típico problema está relacionado a la pregunta 2 que mostraste en la media anterior, que era ¿cómo capturamos el valor? Nadie se hace esa pregunta. Bueno, no nadie, ok, pero muy pocos C-level executives se hacen esa pregunta. Em,
Porque, o sea, definitivamente tiene el potencial de generar valor la IA en la gran mayoría de casos, sí, sin duda, pero hay que alinearlo. No puedes simplemente seguir una moda. Y de hecho, el solo hecho de tener esta charla te dice que, o sea, la razón por la que, vamos a pensar, la UTEC escoge eh, la maestría y un tema muy importante es la IA, es porque hay muchísimo que resolver ahí. Em, y un problema típico que sí he visto en los últimos, que habrá sido 2 años, es que quieren meterlo para resolver procesos que no necesariamente están bien formulados y quieren construir pilares, un pilar de inteligencia artificial sobre cimientos que realmente no son lo suficientemente sólidos o que están desnivelados y hay muchísimo que corregir. Entonces, puede que necesites IA para resolver algunas cosas, sí, pero no, usualmente no es recomendable sin haber resuelto previamente algunas cositas elementales, digamos, dentro de la forma en que opera la organización. Ujú. De acuerdo. Entonces creo que siempre el punto de partida, y ya lo decía uno de los participantes, es entender la estrategia del negocio, el problema de negocio en sí. Em, entonces, ¿cómo capturamos el valor? No capturamos el valor cuando implementamos algo. Eso los quiero dejar en claro. Implementamos algo y eso no es nada. Es Mm. como cuando terminas la universidad, te dicen acabas de terminar el primer paso en tu, en tu línea de carrera porque solamente tienes la universidad. Ahí te faltan mil cosas para aprender en adelante. Es tu primer escalón. Entonces, se obtiene valor cuando esa tecnología genera capacidad en el negocio para hacer algo. Cuando esa capacidad del negocio ayuda a tomar decisiones, cuando esa decisión cambia un comportamiento. Que les decía, ¿de qué me sirve el algoritmo de analítica o de inteligencia artificial más avanzado si es que después nadie le va a hacer caso al resultado? Y finalmente, eso se transforma en valor, porque lo que queremos ver es dólares. Algo que dijo Marco y es verdad, el idioma de negocios es la plata. La gente entra a un negocio, invierte en un negocio porque va a tener un retorno, ¿ya? Y nadie quiere estar de manera tan altruista, de decir, bueno, vamos a gastar la plata porque sí, queremos un retorno y entonces la manera que tenemos que generar es valor, ¿no? Y traducirlo súper directo a cada actividad que hacemos, cuánto estamos capturando. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una vista 360 de clientes, que díganme quién no se ha planteado un proyecto así de repente en una empresa de retail, muchas empresas lo hacen, no genera valor por sí solo, ¿no? Porque tener una posibilidad de ver la información de mis clientes en un minuto no me da valor si no concreto ventas, si no genero una mejor decisión, si no convierto mejor, si no retengo mejor. Entonces tiene que pasar por un eslabón. Sin embargo, si no invertimos en esa plataforma 360, a futuro no vamos a poder generar ese valor. Entonces hay inversiones que no necesariamente son para el hoy, hay inversiones que habilitan estrategias futuras. Y entonces ahí voy a amarrar un poquito la pregunta que hacía Víctor es, ¿cuál es la forma adecuada de determinar el retorno de inversión de un proyecto? No existe una forma puntual porque hay proyectos distintos. Ahorita les contaba de un proyecto que es, por ejemplo, un habilitador, ¿no? O sea, genera algo que a futuro lo vas a necesitar. Pero también tenemos proyectos de innovación, aquellos que no sabemos qué puede pasar y tenemos que explorar. Y acá el resultado no va a ser plata, va a ser aprendizaje. Y ese aprendizaje puede traernos plata. Entonces, proyecto uno nos habilita una estrategia futura, proyecto 2 nos entrega aprendizaje para poder escalar. Y yo no podría descartar uno y otro, ¿no? De hecho, en mi portafolio tiene que haber proyectos mixtos. Yo tengo que tener proyectos para la continuidad del soporte, tengo que tener proyectos para la mejora incremental y tengo que tener proyectos para la innovación. Y entonces, y también hay proyectos más tradicionales, ¿no? En donde, por ejemplo, modernización del core, si no actualizo mi core actual que se está cayendo a pedazos, no puedo hacer nada más. O temas de ciberseguridad, he visto varias curiosidades sobre temas de ciberseguridad. Dice, oye, con todo esto de la IA, ¿qué hacemos con la ciberseguridad? La ciberseguridad también está avanzando muchísimo, y también en el lado bueno y en el lado malo. Y lo que les puedo decir es,
para mí la ciberseguridad como concepto es una gestión de riesgo cibernético. Es una gestión de riesgo. En la empresa se gestionan riesgos, ¿sí? Nosotros en las empresas tenemos que generar valor, proteger valor también. ¿Y qué es proteger valor? Evitar que los riesgos se concreten. Entonces, la ciberseguridad es un riesgo y nosotros tenemos que hacer una serie de medidas para, para atacar ese riesgo. Pero tenemos que medir el apetito de riesgo que tienen nuestros inversionistas. Como decía Marco, dependiendo de la industria, un banco va a decir, no, yo tengo que cumplir con la SBS, me pueden cerrar, o sea, mil cosas, voy a tener un apetito de riesgo menor. ¿Por qué? Porque soy muy adverso si no me cierran el negocio y pierdo flujo. Y van a haber empresas que son mucho más relajadas y te van a decir, este riesgo yo sí lo asumo, no tengo problemas. Y en base a ese apetito de riesgo, tenemos que considerar la inversión en las medidas de mitigación de ciberseguridad. Ahora, no hay una mejor seguridad. La seguridad va a ser la mejor que haga fit con tu empresa, con su apetito de riesgo y con su capacidad de inversión. Porque yo tampoco, por hacer un negocio seguro, voy a generar un negocio que no genera rentabilidad. No sé si me expliqué ahí, pero espero con eso haber respondido a la pregunta de temas de seguridad que había. Entonces, las empresas con este portafolio no aprueban proyectos, aprueban prioridades. Y esto se ve reflejado en un roadmap de implementación, un roadmap, un plan estratégico empresarial, en donde yo sé qué iniciativa habilita qué estrategia de negocio y voy aprobando un poquito para el día a día, un poquito para mejora continua, un poquito para crear cosas nuevas. Em, eh, bueno, esto ya les había contado un poquito de plataformas que habilitan, de plataformas de inteligencia artificial que son innovadoras. Eh, y ahora quería contarles de repente de algunas cosas que a veces asumimos en los casos de negocio, ¿no? Este fue un caso que me lo presentó un alumno en la sesión en el curso pasado y nos contaba, oye, nosotros en un banco súper grande, reconocido peruano, hemos cambiado toda la experiencia eh, para el cliente porque creemos que si targeteamos mejor las campañas publicitarias, vamos a gastar mucho menos dinero y vamos a lograr mayor conversión. Y es una estrategia real, positiva, exitosa. Pero su caso de negocio, hecha con una consultora top del mundo, decía que lo podían implementar en un año y iba a generar un retorno X. La vida real es que no se logró en el año, no logró el retorno, llevan 2 años y todavía están haciéndolo. Y les pregunté, bueno, ¿y qué supuestos fallaron en ese caso de negocio? Porque creo que de las fallas aprendemos. Y asumieron de que algunas cosas tecnológicas ya estaban resueltas, lo que nos comentaba Marco, ¿no? Ya tenían, ellos podían unificar la data, asumieron que los modelos iban a madurar desde el primer día. Yo creo un modelo y ya funciona al 99% con fidelidad y no es así. Necesitamos aprender con la IA. La adopción iba a ser automática, todo el mundo iba a utilizar nuestros productos desde el día uno al 100%, y no se implementó una gestión del cambio para que la gente aceptara el proyecto, se hiciera owner del proyecto. Entonces, de hecho, más del 90% de proyectos de tecnología fallan porque no hay una gestión del cambio. Entonces, si algo les recomiendo es que asegúrense que sus empresas, toda iniciativa de tecnológica que genere un cambio, y que es la mayoría, tenga una estrategia de gestión del cambio real. Eh, entonces, tener supuestos positivos o optimistas hacen que finalmente el valor no se concrete. Obviamente este banco sigue con su estrategia, la va a continuar, la va a terminar, pero probablemente si ven un resultado de lo que esperaban, no deben estar tan contentos, ¿no? Marco, ahí te hago una pregunta que nos hacen. Eh, cuál es el nivel de aceptación entre colaboradores para usar herramientas de IA? Yo te diría que es casi 100%. Quizá los más escépticos puedan ser ciertas posiciones muy ejecutivas donde lo que van a buscar es más un tema conversacional que buscar armar una PPT o generar un Excel, que es algo más operativo y típico de los niveles más
más bajos de la pirámide organizacional, ¿no? Pero no, yo no he visto hasta ahora una adopción negativa, al contrario, todo el mundo quiere usarlo. El tema está en que no tienen muy claro por qué quieren usarlo o para qué quieren usarlo, pero quieren usarlo y porque creen que les va a resolver muchas cosas de su día a día, ¿no? Eh, Yo creo que es súper importante generar esas capacidades también. O sea, yo creo que lo mismo coincido contigo, Marco, que la gente tiene mucha curiosidad. Y eso es buenísimo para nosotros porque ya si las personas ven o tienen interés, se van a enganchar con lo que fuera que les demos. Entonces, para lograr la adopción, tenemos que comenzar a difundir y difundir los escenarios y enseñarles a las personas cómo utilizarlo y darles las capacidades para que lo usen. Y espacios para que exploren, para que prueben, para que se equivoquen y para que puedan hacer cosas. Entonces, nuevamente, es una estrategia de gestión del cambio introducir la IA. Es una manera de hacer algo distinto. Antes hacías las cosas tradicionalmente, hoy yo, por ejemplo, ya no sabría cómo trabajar sin IA, no podría hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál de estos riesgos suele destruir más el valor en proyectos tecnológicos? ¿La tecnología no funciona? ¿Quién vota por esa? Levante la manito. Nadie. a ¿El ver. presupuesto se excede? Si levantan la mano. Tercero, la organización no lo adopta. No veo ninguna mano levantada. Sí, sí, escuché un par de manitos levantadas ahí, ahí sí. Y el beneficio fue mal estimado. Ahí dicen c Ya, tres ahí está. C C C, la organización no lo adopta. Sí. Realmente uno de los más comunes, sí, es que la organización no lo adopta. Y el beneficio también fue mal estimado. ¿Por qué? ¿Por qué se correlaciona? Porque la mayoría de las veces asumimos que desde el día uno vamos a aprovechar el 100% de la capacidad que estamos habilitando. Hay Entonces algo van ahí, juntos. hay Dime. algo ahí importante, Erika, que has mencionado hace un rato ya, y de hecho lo has dicho unas cuantas veces. Y creo que es importante recalcarlo ya, porque yo sé que estamos hablando en el contexto de inteligencia artificial, ya, pero quiero que recuerden que algo similar fue cuando salió el tema de cloud computing. Yo recuerdo haber visto la primera propaganda por el 2008, algo similar con Agile, y ahora esta es otra ola con el tema de IA, que yo sé que es mucho más fuerte, ¿sí? Pero veo muchas similitudes donde muchos profesionales creen que esto es la solución, va a resolver muchas cosas y comienzan a adoptarlo sin entender las implicancias. La gestión del cambio, que es lo que mencionaba Erika, es súper crítico y en realidad muy pocas empresas lo utilizan. Es más, me he topado con clientes y me parecía increíble donde querían hacer una inversión de cerca de $2 millones para implementar un ERP World Class, que ya sabrán cuál es, pero se rajaban las vestiduras cuando había que invertir $60.000 para gestionar el cambio. Entonces, o sea, y en mi cabeza era, ¿estás dispuesto a arriesgar tu inversión de $2 millones porque no quieres invertir $60.000 en gestión del cambio porque simplemente no le ves el valor? Entonces, no se enfoquen estrictamente en la parte tecnológica, ni tampoco en que una herramienta o una tendencia les va a resolver la vida. Hay muchas aristas que considerar y sobre todo si es que están buscando llegar a un nivel ejecutivo dentro del mundo de TI, ¿no? Ujú. Em, una de ellas es entender las implicancias de cómo manejar las expectativas de la gente y ir asegurando la adopción de esta, trayendo, llevando a la gente hacia donde quieres que vaya, hacia la solución, etcétera. El No es tiempo se nos solamente está para la quedando gente. súper corto ahí, Sí. Marco. Vamos a tratar de avanzar un poquito más porque ya tenemos creo que menos de 2 minutos. Hablamos mucho, me he dado cuenta. Y el riesgo más peligroso realmente está en todas estas variables, pero sobre todo el que no presentamos. Porque ¿cuál es lo más importante de valor de inversión?
yo creo que lo más importante de valorar la inversión es que las personas que están dispuestas a apostar tengan todo el conocimiento de todos los riesgos que están en la mesa, ¿sí? Falta de opción, no hay procesos, no hay data, la tecnología es muy compleja, nunca la hemos usado, ¿se entiende? Entonces, si yo pongo todo eso sobre la mesa y te digo, así está el panorama, este es el patio de guerra, inviertes o no inviertes, yo he hecho el mejor trabajo posible como líder de tecnología, porque traje todo a la mesa para que mi directorio, mis inversionistas tomen una decisión inteligente. Y ahora sí te respondo, Víctor, esta es la última, en donde te digo de que dependiendo del tipo de tecnología a implementar, vamos a utilizar una metodología distinta de evaluación. No todo es retorno de la inversión, ¿sí? No todo es valor presente neto. Hay cosas muy directas, cuando yo automatizo, utilizo una metodología, retorno de la inversión, valor presente neto, temas financieros que probablemente todos hemos escuchado, y nos enfocamos en el ahorro de costos. Cuando hablamos de una optimización, vemos la eficiencia que podemos lograr. Cuando hablamos de una infraestructura, evaluamos el riesgo también y el total cost of ownership, cuánto nos va a costar a largo plazo esa inversión. Cuando hablamos de plataformas habilitadoras como el Customer 360, que les hablaba hace un ratito, estamos hablando de una evaluación distinta. Hay una metodología que le llamamos TAY de Forrester, que no sé si la conocen, pero en la UTEC la van a conocer, y donde les va a permitir tener nuevas herramientas para su directorio, para mostrarles estos otros aspectos soft relevantes que hacen que una tecnología sea necesaria probar y que te evalúa la capacidad futura que vas a tener. Y finalmente hay proyectos de innovación que requieren otro tipo de evaluaciones, como Station Gate, como opciones reales, que te van a permitir evaluar el aprendizaje y la opcionalidad que tienes. Entonces, no todo proyecto se define con ROI. Y yo creo que ya estamos justamente en el tiempo para que Sergio nos cuente un poquito más de la maestría. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, perfecto. Les agradecemos su ponencia. De hecho, ha sido muy detallada y han estado respondiendo las preguntas y comentarios de los participantes, ¿no? A continuación vamos a dar pase a la parte comercial de esta sesión. Por ello invitamos a tomar la palabra a nuestra compañera Yael Serna. Yael, muy buenas noches. Gracias, Sergio. Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a brindar los datos comerciales para todos los interesados en postular a la maestría. Si me ayuda, Sergio, por favor, con la presentación. Sí, ahora la comparto. Gracias. Este, Perfecto, gracias. Como parte de los requisitos para postular a la maestría, tenemos la copia simple del documento nacional de identidad, el carnet de extranjería o pasaporte, la copia simple del grado académico de bachiller, la copia simple de los certificados de estudios de la universidad donde se obtuvo el bachiller, esto es deseable. Las cartas de referencias laborales, dos como mínimo que contengan los datos de la persona que lo refiere, así como un número de teléfono o correo electrónico del contacto. También necesitamos, siguiente por favor, el currículum vitae no documentado, el certificado de idioma de inglés a nivel intermedio emitido por alguna de las instituciones aprobadas por UTEC posgrado, el ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría en UTEC posgrado en un máximo de 2 hojas y el recibo de pago por el derecho de postulación. Siguiente, por favor. Los informes, la inversión regular es de 68.000 soles para esta maestría. El inicio de clases es el 5 de septiembre del presente año. La modalidad es semipresencial y tenemos una frecuencia de clases de manera virtual los martes de 7 de la noche a 10 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde y las clases presenciales son los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Estas son 2 jornadas por ciclo y los sábados de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, que también son 5 jornadas por ciclo.
Con respecto al tema de las inscripciones y consultas acerca de la postulación, les dejamos los contactos, mi contacto y el contacto de mi compañera. Tenemos un descuento también para los asistentes a la charla válido hasta la fecha mencionada. Y también tenemos dentro de los beneficios que brinda la universidad, los de Women in Tech, que es un beneficio especial para todas las mujeres que lideran el mundo tecnológico. También tenemos los beneficios de excelencia académica para también los egresados de UTEC y también tenemos convenios corporativos. Gracias. Muchas gracias, Yael, por la información detallada que nos has brindado. A continuación vamos a dar paso a la ronda final de preguntas y respuestas. Si bien es cierto, nuestros ponentes también han respondido, ¿no? Progresivamente las preguntas que han llegado a través del chat y a través del Q&A de la plataforma. Tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Cuáles son los principales criterios que debería considerar una organización para priorizar una inversión tecnológica cuando existen múltiples iniciativas compitiendo por el mismo presupuesto? Dale tú primero, Erika. Mm. Bueno, lo que les decía, yo creo que toda priorización depende de la estrategia de la compañía. Entonces, dependiendo de la situación y de la coyuntura de la empresa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico para poder responder. Si estamos hablando de una empresa que ahorita está en un estrés financiero porque un banco tradicional está siendo invadido por las nuevas fintechs que están todas modernas y que tienen una experiencia digital espectacular, ese banco tradicional no puede dejar de invertir en experiencia digital. ¿Por qué? Porque va a perder la competencia con su competidor y va a quedar sin negocio. Entonces tiene que invertir en esas actividades ya. Eh, no necesariamente tiene que poner sobre la mesa un tema de productividad de empleados, de repente no. Si no le alcanza, invertiría primero en experiencia que en productividad de empleados. Pero si además también estoy teniendo un problema con mantener mi negocio y tengo un problema de costos, porque no estoy siendo lo más eficiente posible, tengo que buscar la eficiencia de mi operación. Entonces también tengo que habilitar algunas herramientas. Entonces lo que yo les decía, todo va a depender de la estrategia del negocio. En mi experiencia, y hay una serie de estudios al respecto, hay recomendaciones generales, ¿ya? En donde te dicen para benchmarks de industria. De hecho, eso me ayudó muchísimo para poder establecer el apetito de inversión de mi empresa. Eh, Hay varios estudios en donde te dice que una telco invierte un X% de su gasto en tecnología, que representa un X% de su facturación, eh, en mejora continua, en innovación o en día a día. Entonces, por ejemplo, en el sector agroindustrial, que es en el que yo me encuentro, las empresas que tienen un buen desempeño invierten 2% de su facturación en promedio y de ese 2% que lo invierte 70% no, 50% en mantenimiento, 20%, 30% en mejora continua y 20% en innovación. Las mejores empresas, ¿no? que destacan en este tema agroindustrial. En mi empresa, la inversión era muchísimo menor, la distribución era completamente distinta, era mucho más tirada a soporte, casi 80%, y entonces lo que hacemos es, en base a eso, redireccionamos un poquito para alinearnos a los benchmarks de la industria, las inversiones y el portafolio. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Erika. También nos preguntan lo siguiente: ¿qué competencias diferencian a un líder tecnológico estratégico de un especialista técnico? ¿Y cómo pueden desarrollarse para participar activamente en la toma de decisiones del negocio? A ver, Marco. sí, Gustav tomó esa, Erika. La habilidad más grande que ustedes pueden desarrollar para destacar en el mundo corporativo, ¿ya? Es la inteligencia emocional. Aparte que eso les va a aliviar también muchísimo los temas de vida personal, ¿ya? Pero enfocándonos en lo laboral, eso les va a permitir tener conversaciones alturadas, la gestión emocional te permite pensar claramente y además algo sumamente importante es que las diversas situaciones complejas con las que se van a encontrar en el mundo laboral, em, no son personales.
En el trabajo difícilmente se van a encontrar con lo personal, pero la gente se lo toma personal porque no tiene una gestión emocional adecuada. Entonces, esa es básica y la primera. La siguiente, que está soportada sobre el tema de gestión emocional, de inteligencia emocional, es la habilidad política. Pueden saberse todos los modelos, las buenas prácticas, las tecnologías, y cuando van a vender una idea, como no se dieron cuenta, no saben jugar el juego político, que es ineludible en todas las empresas, puede que, a pesar de que su idea es la mejor, no necesariamente va a ser aceptada. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos detrás desde diversos ángulos que no vieron, porque no les interesa jugar el juego. Tienen que aprender a jugarlo en el escenario ideal, aprender a que les guste, ¿ya? Eh, y esas dos les van a permitir llegar muy lejos, incluso más que cualquier conocimiento técnico que puedan adquirir. Perfecto, gracias Marco. Eh, Nos preguntan por último, en proyectos de transformación digital que involucran tecnologías como IA o cloud, ¿cómo pueden los líderes demostrar el valor del negocio más allá de los indicadores técnicos o de eficiencia operativa? O sea, yo creo que nuevamente depende del problema de negocio, ¿no? O sea, normalmente lo que te genera la IA es una capacidad adicional. O sea, no necesariamente, por lo menos la IA generativa, porque hay diferentes modelos de IA. O sea, todos como te di sabemos, el Machine Learning es una de las IAs que utilizamos hace miles de años, y eso genera mucha potencia en muchas operaciones, ¿no? Em, pero también tenemos ahorita la IA generativa. Y la IA generativa, si no es una empresa de marketing o de generación de contenidos, generalmente lo expresa a través de eficiencias, de reducción de tiempos, y nuevamente es de habilitador. No es tanto de reduzco gente, sino genero mucho más capacidad para hacer más cosas más rápido y diferenciar. Y eso se da en ejemplos concretos, ¿no? O sea, en mi empresa a mí me encanta cuando voy y, por ejemplo, la abogada me dice, oye, increíble, yo antes esto necesitaba contratar un estudio de abogados X, pagarle $5.000 y me demoraba una semana en hacerlo. Y ahora me demoro un día y medio y lo hago con equipo interno y no gasto nada. Y eso es un ejemplo, o sea, chiquitito. Entonces lo que he permitido es que ella, en vez de ver, y ahí el ahorro no son los $5.000, el ahorro no es tampoco, es la posibilidad de que ella hoy tiene capacidad de ver muchísimo más cosas del negocio en mucho menor tiempo. Y eso que va a permitir que el negocio esté más seguro, que tenga una mejor gestión de compliance, de cumplimiento, de legal. Y esa posibilidad, ese costo de oportunidad, a veces la empresa no lo cuantifica y es enorme. Estar un paso adelante con tu competencia te da un factor de diferenciación importante. Muy bien, gracias. Estimados participantes, hemos absuelto todas sus interrogantes. Queremos agradecer por su ponencia de esta noche a Erika Cosa y Marco Fernández del Pomar, también por su participación a nuestra asesora comercial Yael Serna. Muchas gracias a todos por participar en la masterclass experiencial Cómo evaluar inversiones tecnológicas que generen valor en en el negocio. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Igualmente, gracias. Gracias, buenas Tenga noches. buenas noches. Chao.